las encarnaciones lo vamos construyendo. Según se van ocurriendo las encarnaciones, se va obstruyendo, se va taponando, se va obstruyendo. Y en la medida, cuando vamos involucionando, como por así decirlo, se va obstruyendo. Y en la medida que vamos, creo que tratamos de hacer ahora, descubriendo, buscamos nuestra realidad, lo que hacemos es limpiarlo, tratando de destapar, destaponar. Otra pregunta, has hablado de conciencia y mente, y a ver si yo he escuchado bien o estoy equivocado. Has dicho que la mente es la que hace la conciencia. ¿Qué conciencia? ¿A qué conciencia te referías? Porque no siendo la conciencia una, la conciencia a través de nuestros diversos planos en los que habitamos puede ser conciencia física, de plano físico, de plano astral, de plano mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso que tú has mencionado, ¿a qué conciencia te referías? ¿Por qué? Nosotros en realidad somos una sola cosa, que es conciencia. Nosotros no somos más que conciencia. Y esa conciencia se va manifestando de distintas maneras según va descendiendo plano por plano. En un momento determinado, en el plano astral, en el plano mental, perdón, se manifiesta como mente. Entonces, si es la conciencia de plano físico a la que te has referido, está bien y comprende perfectamente que sea la mente la que hace que la conciencia sea consciente o algo por el estilo, algo así has dicho. Lo que ha dicho, perdón, es que la conciencia es producto de la mente. Esa palabra ha dicho. O que la conciencia es un proceso de la mente, o algo así has dicho. En la conciencia del plano físico, por ejemplo, En los mundos concretos, la conciencia y la esencia de la mente. ¿Por qué? Es evidente que la mente, al ser nuestro instrumento, es la que hace que nosotros captemos la realidad de ese plano determinado y así verificamos si estamos o no estamos en él. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el intelecto. Si estás en el plano físico, dices, estoy aquí, ocupo esta forma determinada. Eso es conciencia. Es conciencia que puede ser breve, en este instante, la puedo perder después, puedo olvidarlo después. O puedo, si me queda impactado, puedo recordarlo después durante mucho tiempo. Si resulta que tengo un sueño, en el sueño puede ocurrir un hecho trascendente o algo que me impacte, puedo tener conciencia en ese instante de lo que está ocurriendo en el sueño. Exactamente impactar. Entonces, obviamente, ¿cómo analizo eso? El sueño realmente está por debajo de... Los sueños se producen por debajo del mundo de la mente. Obviamente la mente es la que analiza lo que ocurre en el mundo del sueño. Por lo tanto, la conciencia es la esencia que la mente extrae del suceso, de los objetos, de los sentidos. ¿Entiendes? ¿Alguna pregunta más por aquí? sí, yo creo que lo cosa. ¿Otra? ¿Perdón? ¿Otra? Bueno, ahora vente, ya está. No lo digo para que Que haya consternaste que no me dejas hablar. más intervenciones, si no se crea monólogo y no hay preguntas y respuestas. Una pregunta por aquí. Tampoco sé, no sé si lo he entendido muy bien lo que has dicho. Quería que me aclarases. En el periodo de evolución de todos los seres humanos, pues hay unos que están más avanzados que otros. Entonces, si no he entendido, no sé si lo he entendido bien, has dicho que solamente aquellos seres humanos que han alcanzado la maestría son los que verdaderamente son testigos del ser, solamente ellos. Son testigos del ser aquellos realmente que descubren al ser.
el que no lo descubre, el ser hay que serlo. O sea, no se puede ser, el ser no es una cosa que haya que buscar, hay que serlo, hay que descubrirse a sí mismo. Hay que ser consciente. Pero esa conciencia la tienen solamente los que tienen el grado de maestría. Cada cual en su grado. O sea, tú alcanzas, por ejemplo, una conciencia determinada en el mundo físico, alcanzas un nivel de conciencia realmente. Y cuando alcanzas ese nivel de conciencia es cuando has experimentado prácticamente todas las particularidades que ocurren en el mundo físico. Eso es un grado de maestría, por así decirlo. Los seres que buscan o que han alcanzado la realidad de Atman, que han vivido eso realmente, son seres que tienen conciencia de lo real plena. Ramana Maharshi te decía, no te entretengas con tonterías, busca aquello que eres. ¿Entiendes? O sea, cada ser realmente va avanzando y se va descubriendo a sí mismo de muchas maneras, como los niños. Y cuando llegas a una etapa, eres el conocedor de esa etapa, que tienes conciencia de ella. Igual que tú tienes conciencia de la vida por los años que tienes, y puedes refrentar a tus hijos tu experiencia, al igual, aquellos que han alcanzado la conciencia del ser, pueden refrentar a nosotros su experiencia sobre la conciencia del ser. Lo que ocurre que ellos de momento son los que han llegado antes que nosotros, pero nosotros también tenemos que llegar. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Referente, porque es muy interesante la pregunta que has hecho, y él ha hecho referencia a Ramana Maharshi, y me gustaría intervenir un poquitín sobre ese particular. Dice, sé lo que tú eres, sé lo que ya eres, la realidad. Entonces, la madurez está en todos nosotros. No quiere decir que hayan unos que estén por delante y otros que estén por detrás. Simplemente hay que tomar el propósito y la determinación de ser lo que ya somos. Aquí no se trata de estar más avanzados ni más atrasados. El común general de nuestra humanidad que tiene esta inquietud está a punto para dar ese salto interior a la realidad del ser absoluto. Eso está ahí tranquilo, morando en cada uno de vosotros y en mí mismo y en él. Simplemente hay que hacer una cosa, dejar de andar hacia afuera y andar hacia adentro. Y si hacemos esa gran prueba de andar hacia adentro con perseverancia, es decir, aquella gota continua que llega a agujerear la piedra, con esa perseverancia total y absoluta hacia el interior, desconectándonos del mundo externo y preguntándote quién soy yo soy la realidad absoluta, rompo con todas aquellas conexiones o tendencias mentales que me unen al mundo externo, que eso hace que sea como todo el mundo. Ese es el mundo, es tu mundo, es mi mundo. Ese mundo que observamos es el mundo de cada uno de nosotros. Si buscamos la realidad, hemos de salir del mundo. Salir del mundo quiere decir entrar en el auténtico mundo de la realidad. ¿Alguien conoce ese mundo de la realidad? Todos lo buscamos. Solamente conocemos aquello que otros han dejado y nos han transmitido las experiencias a través de su literatura. Y ellos dicen que la realidad está en ti. Y cuando dicen, ¿y cómo hago? Pues, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Con qué me estás preguntando? Y dice, hombre, pues con la mente. ¿Con qué estoy preguntando? ¿Y cómo voy a ir a la realidad? Y dice, por lo mismo que has descendido aquí, asciende a la realidad, utiliza la mente. Y cuando tú te buscas la realidad en la mente, que no está, vas más allá de la mente. Y cuando vas más allá de la mente, estás en la realidad. Ese destello auténtico real, que tienes el gran poder y la gran voluntad de ir más allá de la mente, entras en el mundo de la realidad, entras en tu propio mundo. Lo que ocurre que nosotros necesitamos todos estos mecanismos para ir entendiendo externamente cómo y de qué manera puedo ir haciéndolo. Y decimos, tengo que purificarme físicamente, tengo que purificarme emocionalmente, tengo que purificarme mentalmente. ¿Para qué? Para desprenderme de todo aquello que me tiene hipnotizado en el mundo de la forma. Estoy adherido y por lo tanto no me puedo desprender. Y hay ese mecanismo que los grandes sabios ponen a disposición de aquel que siente la auténtica inquietud, que es decir, ¿quién soy yo? Pregúntatelo.
Y cuando te preguntas quién soy yo, rompes el pensamiento o tendencia mental que te lleva hacia el mundo exterior, porque la mente nos llevará siempre hacia el mundo exterior. Es su cometido, es su labor, es su trabajo. Yo esto hablaré un poquitín también mañana, porque es muy importante darse cuenta de este proceso. La mente nos lleva siempre hacia afuera, la mente objetiva, perdón, no he sido preciso, la mente objetiva, la mente concreta. Su labor es ir hacia el mundo de las formas, porque es la mente objetiva, la del intelecto, forma parte del mundo externo. Pero él nos está hablando de otros aspectos superiores, de la realidad en el hombre. Nos ha hablado de la mente, del trabajo que la mente necesita. Y uno puede decir, entonces, si la mente es hacia afuera, ¿qué tengo que hacer para ir hacia adentro? Utilizar la mente. Fijaros la paradoja. Hay que utilizar la mente. Es decir, ¿dónde surge el pensamiento yo? La realidad. ¿Desde dónde surge esa realidad? Hay que ir hacia dónde surge el pensamiento yo, lo que se llama, en teosofía, ego personal. Porque la mente no es una esencia permanente. Es una esencia que perece, la mente perece. En teosofía lo encontramos en La voz del silencio y en otros libros de literatura. Se nos dice que la mente es la matadora de lo real. Hay que hacer desaparecer la mente, hay que ir más allá de la mente para encontrar la realidad. La realidad es el ser. Y para encontrar esa realidad del ser hay que bucear en lo más profundo de la conciencia sin dejarse arrastrar por el mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea es el mundo de cada uno de nosotros, distinto al mundo de los demás. Esto es importante darse cuenta de estos aspectos. Porque somos tan distintos, tan diferentes, porque somos un mundo, cada individuo es un mundo y una historia. Y no podemos sujetarnos a la vida y al mundo y historia de todos los demás. Cada uno es su historia, él tiene su historia y es su mundo. Y ese mundo lo ve a través, como él ha dicho, a través de mis ojos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el interior o hacia el exterior? Aquí es la pregunta, ¿hacia dónde miro? Esta es la pregunta. Pienso que tengo que ir hacia adentro, pero ¿hacia dónde miro? Mirar hacia adentro es renunciar. Y alguien dijo en una ocasión, ¿sabes lo que es renunciar? Esto es lo que hay que entender. ¿Qué es renunciar? ¿Renunciar a qué? Es a eso que hay que percibir. ¿Qué es lo que debo de renunciar? ¿Qué es lo que me apetece, entre comillas? Lo de apetecer. ¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Ir hacia afuera o ir hacia adentro? Este es el planteo que todo estudiante de teosofía se hace en un momento determinado. ¿Dónde puedo encontrar yo la respuesta? ¿Fuera o dentro? Fuera no la he encontrado, luego tengo que ir dentro. Pero ¿cómo voy hacia adentro? Otra pregunta. Y si se lo preguntamos a un sabio, dirá, ¿quién lo pregunta? ¿Y qué tendréis que responder? Yo. ¿Y quién eres tú? Soy la vida. Eres la vida. ¿Y qué es la vida para ti? ¿O es otra pregunta? Es decir, que el ocultismo, la teosofía, todo lo que es la Vedanta, te va acorralando, te pone contra las cuerdas. Y cuando estás contra las cuerdas, tienes que dar la respuesta. Es la mente. Si es la mente, te contesta, no eres tú. Daos cuenta del proceso, del mecanismo oculto que surge y emerge de la conciencia del individuo cuando, como ha dicho Isaac, dice la evolución, y yo digo, cuando está maduro. La evolución es la madurez. ¿Qué le ocurre al fruto cuando está maduro? Cae por su propio peso. Cuando el fruto está maduro, cae por su propio peso. Y para hacer esto, tiene que recibir ¿el qué? Ese rayo de sol, que es lo eterno, que atraviesa todos los planos o nubarrones que ha dicho, y inunda la mente, el mana superior, que se abre aquella compuerta del dibujo que hay erice, baña nuestra mente y alcanza la conciencia vigílica cerebral del individuo. Y entonces, cuando recibe este destello, el que él también ha mencionado, cuando se recibe este destello, hay una conexión esporádica, cortísima, de esa unidad, de la unidad del ser. Y estoy totalmente convencido que si no todos vosotros, o bien casi todos vosotros, esa unidad del ser, en un momento de vuestra vida, habéis percibido a través de este destello. Si no, hoy no estaríamos aquí.
Ese destello, quizás no lo recordáis, pero este destello de la realidad y de la unidad que él ha mencionado en un momento de nuestra existencia actual, lo hemos percibido. Y eso es lo que nos mantiene, y lo que mantiene al individuo y madura en el proceso de ese cambio de conciencia, que en vez de ir hacia el mundo de las formas, va hacia la realidad sin forma del espíritu. Digo la realidad sin forma del espíritu porque el camino hacia el interior es completamente opuesto al camino que seguimos hacia el exterior. ¿Y cómo es? No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no lo hemos vivido. Hay que vivirlo. ¿Se puede hablar? Perdona. Es que a mi marido le gusta hablar. No, es que el tema es apasionante, el que ha presentado Antonio es realmente fantástico. Sí, pero yo, que estoy en parvulario, digo que no hay necesidad de intelectualizar tanto el asunto. Me parece que aquietando la mente y aquietando lo que se llama el corazón, los sentimientos, etc., esta luz va a poder bajar. Exactamente. Acabas de decir la gran verdad. No se necesita el intelecto para nada. Yo quiero decir, ¿me permites? Porque has puesto el dedo en la llaga. Has puesto el dedo en la llaga. Es decir, que cuando se llega a ese estado de conciencia, el individuo descubre algo que ya no precisa de toda la literatura libresca que existe en el comercio. No necesita nada de esto, porque se da cuenta que él lo es todo. Ya no necesita. Pero es que, si no se da cuenta, precisa de todo esto, porque son herramientas. Pero como tú bien dices, cuando el individuo ha madurado, se da cuenta que no precisa de toda la literatura libresca que hay y que él, a través de una mente pura, alcanza esa realidad. ¿Y qué es esa mente pura que dice? Simplemente dice Ramana Maharshi, fijaros si es, y de ello ha hecho un mantra al cual le llama el vichara. Fijaros si es simple, dice, ¿quién soy yo? Preguntad, haceros esta pregunta cuando tengáis pensamientos que se os van y que no os gustan. Cuando tenéis pensamientos que, porque todos los tenemos, pensamientos que nos gustan más, afirmaros en vosotros mismos, ¿quién soy yo? ¿Sabéis qué hace ese pensamiento cuando se hace con sinceridad? Como cuando vosotros tenéis un pensamiento negativo, otros tienen ese otro proceso, con el pensamiento lo ponéis dentro de un espejo. Y quien soy yo es como lanzar una piedra al espejo y hacerlo añicos. Hace eso, hace añicos el pensamiento que venía a perturbar vuestra paz. Vuestra paz, tranquilidad, ese sosiego. Porque ¿cuántas veces queremos profundizar, recogernos y meditar, hacer alguna cosa? Y bueno, hay una serie de ataques de pensamientos constantemente que vienen aquí y que son persistentes. Bueno, pues haced esto, ¿quién soy yo? Pero ese quién soy yo dirigido ¿a dónde? Al corazón del ser, a ese lado, no el corazón orgánico. El asiento del ser está en el corazón, ahí. Hay que hacerlo descender más allá de la mente para que vaya en el corazón. Porque pensad una cosa, que el pensamiento yo, que es mente, emerge del corazón. Y cuando emerge del corazón es tendencia hacia afuera. Y cuando la conciencia del ser vuelve al corazón, por el quién soy yo, desaparece la mente, ya no está. El yo personal desaparece, se ha eclipsado. Bueno, yo creo que aquí el amigo podría decir algunas cosillas sobre este particular. Bueno, pero ya has dicho casi todo, ¿no? Levántate de alguna cosa sobre el particular, que me parece que será interesante. No, efectivamente, la pregunta esta de Ramana Maharshi, de quién soy yo, él se repetía constantemente, ya se viene haciendo mucho antes también, ya Shankaracharya se la hacía y la recomendaba. Esa pregunta, él decía, que tenía el efecto de ir haciendo que eliminásemos de nuestro ser capa a capa, como si fuese una cebolla, que fuésemos eliminando las diversas capas, y entonces esa pregunta lo que hacía era provocar la interiorización en nosotros. Nos hacía ir interiorizando cada vez más. ¿Quién soy yo?
En principio no tenemos respuesta, pero podemos decir, yo no soy esto, con lo cual quitamos una capa. Entonces, ¿qué queda? Yo soy lo que queda, pero ¿quién soy yo? Tampoco soy esto, y quito otra capa. Voy quitando. Primero, yo no soy el cuerpo físico, yo no soy las emociones, yo no soy el pensamiento, y así poco a poco vamos acercándonos a esa realidad que realmente somos. Exactamente. La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Es muy simple y a la vez muy compleja. La respuesta es yo soy. Nada más. Es interesante también. Tatuar así. ¿Eh? Que tatuar así. Ah, bueno. Hay una cosa que yo quiero decir, que voy a decir por encima de todo, aunque no me dejes. Porque antes me has cortado y me has dejado. Estoy de acuerdo con lo que de la mente ha dicho Antonio, con lo que de la mente has dicho tú. Pero hay un aspecto muy importante, porque durante la vida del ser humano ese aspecto puede ser negativo. Y es que nosotros sabemos, y quizá si hemos interiorizado en nosotros mismos un poco, la mente es separativa y egoísta. Y de esto no hay ninguna duda. La mente, me refiero a la mente concreta. Voy a hablar primero solamente de la mente concreta. La mente separativa y egoísta. Y de esto no hay duda, insisto. Y es el arma que tenemos. El mediador del que hablaba General Hadassa es la mente. La mente es inferior y superior, la mente. Ese es el mediador. Es el camino que nosotros tenemos. Es el constructor de lo que ha dicho Antonio y Alfonso de la Antacarana. Es la mente. Lo construimos con la mente. Pero la mente nos juega muy malas pasadas. Y quienes tratan de averiguar algo, usamos la mente. Y usamos la mente concreta. Esto no hay ninguna duda. En este mismo instante yo estoy usando la mente concreta. Ojalá vosotros no. Yo la estoy usando. El individuo es hijo, generalmente, hijo de la mente. Si el individuo tiene algún conocimiento, que no sabiduría, sino simplemente conocimiento, la mente le hace creer que es más de lo que es. Y le hace creer que es un verdadero sabio, cuando no es sabio de ninguna de las formas. En nuestros estudios generalmente solemos emplear constantemente la mente concreta para poder ascender a la superior. Porque Buddhi está tranquilo, calmado y unido a Atma. Hasta que no llega la fuerza impulsora enorme de la mente y le hace funcionar, de la mente superior en este caso. Entonces es cuando Buddhi se pone en funcionamiento o despierta y llega a iluminar a la persona. Pero mientras, nosotros, insisto, somos hijos de la mente y en nuestros estudios usamos la mente. Yo lo hago. Pero soy consciente, al menos, soy consciente de que lo hago. ¿Por qué todos los sabios recomiendan modestia? Porque esa es una forma de comenzar a dominar la mente. Aunque no se lo crea nadie, la modestia es una manera de comenzar a dominar la mente inferior. Cuando el individuo va avanzando, llega un momento en que, de alguna manera, siente la llegada de Buddhi. Y entonces, Buddhi, de una manera clara, se pone de manifiesto. Eso se produce cuando el individuo usa el corazón. También lo habéis hablado. Cuando el individuo usa el corazón. Que todo lo que dices estamos todos de acuerdo, no nos tienes que dar... Sí, pero es que... Estamos de acuerdo, es perfecto. Estamos de acuerdo porque la mente inferior, evidentemente, en el mundo... La mente inferior es necesaria. No, prefiero que lo hemos entendido perfectamente. No, es que, como no me has dejado terminar, pues no sé de dónde ir. Ah, bueno, pues venga, termina. No, ahora no quiero.
No, lo digo en serio. No, hombre, es que la mente, esto ya lo comprendemos perfectamente. Bien, no sé si hay alguna más respuesta, alguna más pregunta, alguna más cosa. Yo no quisiera que se hiciera demasiado largo. Sí. ¿Qué tienes una pregunta? Sí. Bueno, buenos días a todos. Nuestro secretario general me ha solicitado que esté con él para arroparle un poco, para que no esté solo. Entonces, bueno, como el tema de hoy es el desarrollo de la intuición, pues les voy a expresar a ustedes algo sobre lo que Hinneraj Hadassah había escrito sobre la intuición. Primero, quiero decirles que como miembro antiguo, ¿no?, de la Sociedad Teosófica y que conoció el inicio de las jornadas ibéricas teosóficas, pues se constituyeron por 3 personas que mantuvieron el ideal teosófico durante la época oscura de nuestra nación, que fueron el señor Torra de Barcelona, el señor Olivares de Madrid y la señora Cesina de Portugal. Entonces a ellos pues acordaron formar un encuentro llamado Jornadas Ibéricas Teosóficas para que los teósofos o los miembros de la península nos conociéramos y tuviéramos una oportunidad de reunirnos. Esto se hizo en el año 77 y desde entonces, salvo una especie de bache, pues se han venido celebrando. Durante todo este tiempo pues se han generado muchas amistades de fraternidad, que eso es lo que perdurará para siempre, porque la amistad que se genera con los encuentros pues cada vez se van fortaleciendo y formaremos parte de una comunidad de fraternidad en lo sucesivo. Bueno, dicho esto, vamos con el tema que nos
tiene este año reunido. El tema de la intuición, como es natural, es muy antiguo, y ya tenemos que Benito Spinoza, el filósofo judío de padres españoles, nos dice que existen 3 niveles en el conocimiento o cognición. La primera es el conocimiento empírico. Es el conocimiento adquirido por el testimonio de los sentidos. O hace una expresión sobre todo esto, un desarrollo. El segundo es más elevado, etapa en el conocimiento. Existe, nos dice, una segunda y más elevada etapa en el conocimiento que comienza cuando la mente examina, analiza y juzga. Cuando se acopian cuidadosamente los hechos, cuando la observación es impersonal y ya no se perciben los hechos aislados uno tras de otro, sino agrupados por categoría. Entonces la mente puede deducir las leyes que relacionan aquellos hechos. La mente los clasifica, los coloca en cierto orden en un proceso que abarca todo el mundo. Tal es el método científico de adquirir conocimiento. Luego nos dice, existe una tercera etapa a que puede remontarse la mente cuando reunido todo el material relaciona sus partes por medio de leyes, cuando la mente contempla los hechos ordenados dentro de un marco de unidad, entonces resplandece sobre la mente la nueva facultad de la intuición. La conciencia comprende entonces la verdadera e íntima naturaleza de cuanto la mente contempla, porque existe, nos dice, en lo profundo de la vida una corriente escondida, oculta para la mente, pero perceptible para la intuición. Esto es lo que nos dice Spinoza, el filósofo. Luego tenemos el filósofo francés Henri Bergson, 1850-1941, premio Nobel en el año 1927, que tiene que le llaman a este filósofo francés llamado el filósofo de la intuición, porque escribió bastante sobre la intuición. Entonces, como escribió bastante sobre la intuición, Hinrich Hadassah hace un análisis sobre el estudio de la intuición por este filósofo. Y lo dice Hinrich Hadassah: la nueva humanidad de la intuición, que el filósofo francés Bergson expone claramente por qué la intuición es superior a la mente en la comprensión de los procesos de la vida, e insiste en la necesidad de la intuición para la completa comprensión. Nuestra inteligencia, dice Bergson, considera todos los factores que tiene ante sí como si se tratara de unidades separadas, como si cada una pudiera
dividirse y subdividirse en factores cada vez más tenues. La inteligencia es excelente cuando se trata de sólidos inertes, pero cuando se trata de explicar la vida y el pensamiento, que no son sólidos inertes ni partículas divisibles, entonces la inteligencia se extravía, porque procede a considerar todas las cosas como si estuvieran hechas de materia inerte. Por su propia naturaleza, la inteligencia es incapaz de comprender la vida y por lo tanto es necesario que la intuición venga a llenar las lagunas que deja la inteligencia. Recuerden ustedes que Blavatsky, cuando recomienda el estudio de la sociedad teosófica, dice que cuando la inteligencia no comprenda esa parte en que se está estudiando, que se emplee la intuición. Nos dice también Bergson que esta intuición es una forma sublimada del instinto, hablamos del instinto, y que para el animal es un medio de conocimiento más seguro que el conocimiento intelectivo, y que es como una forma sutil y dormida del instinto. O sea que nos dice este verso que la intuición es como una forma más sutil del instinto. Aquí el autor de esta exposición lo avala con algunos ejemplos de cosas conocidas, como el de la paloma mensajera que traslada a centenares de kilómetros de distancia de su palomar, sabe en qué dirección ha de volar para volver. Esto corresponde a las aves y pájaros, pero también existe casos de gatos y perros que han vuelto después de varios días. Una mula o un burro sabe volver sin que el dueño tenga que indicarle. El instinto se convierte en acción, dice Bergson, tal como ocurre en los animales. Pero el instinto es instinto, dice Hinara Hadasa, y nada más. Nos dice Hinara Hadasa, los seres humanos hemos perdido la facultad del instinto. Hemos desarrollado la inteligencia, pero a veces envidiamos la notable habilidad de los animales de saber las cosas por instinto. Pero es evidente que el desarrollo de la mente en el hombre, desde que salió del animal, representa un avance en la evolución, pero es un avance parcial. Este es el tema de Bergson. El siguiente adelanto del hombre consiste en desarrollar la intuición, una de las misiones de la quinta raza. La inteligencia humana puede a menudo superar al instinto del animal, pero el instinto está basado en la vida, no obra de modo mecánico como si fuera una máquina accionada por la fuerza de la materia, porque el instinto es algo vivo. Por consiguiente, si el instinto que reside en el hombre pudiese aprovecharse como un resorte para dispararlo hacia el conocimiento y no hacia la acción, como ocurre con el animal, entonces el instinto del hombre se transformaría en intuición. Cuando se opera esta transformación, la intuición nos conduce
a la verdadera interioridad de la vida con tanto éxito como la inteligencia nos guía hacia los secretos de la materia. La teosofía nos dice acerca de la intuición que el hombre es un ser muy complejo, constituido por 7 elementos llamados principios. No voy a leer porque ya todos conocen los principios. Después sigue Manas o la mente. El 6º principio es Buddhi, la intuición. Y el 7º y último es Atma, la naturaleza divina del alma, inseparable de la naturaleza del alma universal. En la enumeración de estos principios, la naturaleza de Buddhi o intuición ha sido estudiada por los teósofos, quienes afirman que la verdadera intuición no resulta de ningún proceso de la mente, porque la mente conoce por medio del examen externo de un objeto y la intuición conoce por su identificación con el objeto. O sea, la intuición conoce por identificación y no por análisis. Esa identificación es instantánea, sin ninguna clase de razonamientos. Para que, pongamos un ejemplo, para que la mente pueda examinar a un individuo, debe recoger material referente al mismo, datos de su naturaleza física, sus relaciones emotivas, la naturaleza de su mente y, en lo posible, un compendio de su pasado, psicológico. Entonces la mente establece un juicio sobre la información acumulada. Pero como todos sabemos, el juicio mental que los demás forman de nosotros está siempre muy lejos de la verdad. El juicio de los demás es a veces duro e injusto. No nos conocen realmente. Enseguida termino. Se va a un desarrollo de todo lo que y cómo se desarrolla. Que no me dejarás nada para mí. Hasta aquí el proceso mental, pero el proceso de intuición es distinto. Vamos a llegar a tierra. De un modo misterioso, la persona que tiene desarrollada la intuición se identifica con el individuo que desea conocer y comprender. Se identifica con su pensamiento y emociones. Sabe todo lo que el individuo ha sido en el pasado, pero además con su identificación, con su aspiración y ensueño, como al hombre interno que por su examen mental no puede revelar. La intuición, por lo tanto, llega a un juicio más completo y exacto del individuo. Lo demás desarrollo lo dejamos para otro día. Sí, año que viene, un poco más. ¿Listo? Bien, con esta introducción a los temas que vamos a tocar hoy, José nos ha puesto en antecedentes con 4 palabras el recorrido de toda la charla. Es realmente interesante los puntos que desde la antigüedad se van
manifestando a través de distintas escuelas, para decir exactamente todos lo mismo. Antes de entrar, simplemente una pequeña referencia a este dibujo que lo teníamos aquí, pero como que nos tenemos que marchar, he tenido que quitar todas las cosas y he hecho ese pequeño dibujo que mi mujer ha perfilado para que se vea más claro. Simplemente para ubicar la conciencia o la consciencia actual en el lugar que le corresponde por el tema que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar el tema que se me ha asignado, que es cómo ayuda la intuición al desarrollo interno. La cosa, primero, habrá que desarrollar o intuir esa realidad, esa luz, esa realidad y esa verdad para que eso ayude a todo lo demás. Yo diría que cuando eso llega, todo lo demás está. Pero bueno, como que necesitamos palabras para ubicarnos, pues ese dibujo, que es un diagrama cuyo autor es desconocido, pero lo pueden encontrar ustedes en el libro Cuerpo Causal y el Ego, en pequeñito, y realmente la explicación que da es muy interesante. Y a nosotros, a los teósofos, nos sirve para todo. Es un diagrama que nos sirve absolutamente para todo. Para explicar el septenario, para ubicarnos en los distintos instrumentos de conciencia, para ubicarnos en lo trascendente oculto que existe en nosotros mismos. Vemos en el centro Adi. Todo eso está aquí, en nosotros. No es que esté cada cosa en un lugar distinto. Todo lo que veis aquí está aquí, en nosotros. Nosotros somos todo esto. Claro, cuando decimos somos todo esto, ya vemos que somos algo más que lo que estamos observando. Nosotros vemos un cuerpo físico. Bueno, yo solamente veo la parte de adelante, no veo la parte de atrás, pero sí que os veo a vosotros. Pero de mí mismo veo la mitad, pero a vosotros os veo enteritos. Pero no solamente veo esto, dejo de ver cosas que posiblemente más adelante todos iremos viendo, que hay todo esto. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Simplemente vemos esa puntita. Esto, esa puntita negra, eso es lo que vemos. Y eso que vemos aquí es nuestro cuerpo físico. Ah, pero somos todo esto. Es ubicar la conciencia en el todo. Nuestra conciencia física es muy relativa porque vemos el cuerpo físico. También vemos que tenemos un cuerpo astral, dibujado de distinta manera, pero este cuerpo astral ya no lo vemos. Con lo cual, nosotros solamente vemos el físico. El cuerpo astral no lo vemos. Algunas personas sí lo ven. Luego tenemos el cuerpo mental. El cuerpo mental tampoco lo vemos, sentimos, percibimos, pensamos, pero no vemos nada. Pero también tenemos nuestro cuerpo mental, y esos tres cuerpos que tenemos aquí, instrumentos, físico, astral y mental, es lo que llamamos la personalidad. Pero es que además, si profundizamos más adentro, entonces entramos en un mundo que es el mundo causal, que es el mental superior, que es más pequeñito que el mental concreto, pero está aquí. Y eso es la mente, esa mente, una función hacia el exterior, que es la que estamos utilizando ahora, y otra función hacia el interior. Una trabaja hacia afuera, la otra trabaja hacia adentro. El misterio de todo el trabajo es atraer esa mente que va hacia afuera, atraerla hacia adentro. Y cuando la traemos hacia adentro, ya no hay separación, todo es una mente que trabaja en una única dirección, es decir, hacia adentro. Esa mente que trabajaba hacia afuera se ha fundido en la totalidad de la mente abstracta, con lo cual nuestra visión del mundo desaparece. Del mundo objetivo, como cosas, tal como ha planeado en el trabajo que ha presentado. Las cosas desaparecen. Solamente hay una unidad. Los objetos no son necesarios. ¿Por qué? Porque la mente es abstracta y no juzga las cosas. Esas desaparecen. Exactamente como todos los sabios que dicen que cuando alcanzan esa conciencia interna, los objetos desaparecen. Están ahí, pero ellos no sirven, porque son, diríamos, como los soldaditos de plomo para una persona adulta. Cuando éramos niños necesitábamos los soldaditos de plomo. Los soldaditos de plomo siguen existiendo, pero ya no para nosotros. ¿Los podemos ver? ¿Están ahí? Sí, están ahí, pero ya no existen para nosotros. Como pues las pequeñas muñequitas de las señoras, cuando eran niñas, jugaban con estas casitas de muñequitas. Las casitas de muñequitas siguen existiendo, pero ya no para nosotros, no nos hacen falta, y siguen existiendo. Es decir, que los objetos
dejan de existir cuando la conciencia se retira de ellos. Lo cual, si nuestra conciencia se retira hacia la conciencia superior, todo lo que es objetivo ya no tiene necesidad de prestarles atención. Todo es un trabajo de educación, según iremos viendo. Esa educación hace que la conciencia objetiva